Vamos a mirar Ezequiel capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo de Ezequiel capítulo 8, que serían 18 versículos, ¿no? De ese capítulo. Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de un hombre, de sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las ajedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, al que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me dijo, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí que en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré, entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones, y de los 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía como nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová nos ha abandonado de la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y he aquí que mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí? Después que han hallado, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritará a mis oídos con gran voz, y no los oiré.
Acabamos de leer Ezequiel capítulo 8, todo el capítulo. En nuestra vida espiritual es necesario darnos cuenta que nosotros no somos nada. El tema que vamos a hablar el día de hoy es cómo conocerse a sí mismo, o sus variantes, ¿no? Cómo conocerse a sí mismo. Cuando nosotros estamos en el mundo y miramos otras denominaciones, hay veces que nosotros nos damos cuenta que hay tales cristianos o tales personas que sirven a tal iglesia, se ven que tienen una capacidad y entonces Dios, ¿por qué me llamó? Yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nada bueno en mí. Hay veces que nosotros, entendiendo el Evangelio, de nosotros sale sin querer expresarnos como si nosotros fuéramos buenos, pero en nosotros no hay nada, en nosotros no hay ninguna capacidad. ¿Por qué? Cuando nosotros no vemos ninguna capacidad, es que tal persona predica bonito, es que tal persona es tal estudioso, es que tal persona canta bien, es que tal fulano de tal eh, toca bien la batería o la guitarra y yo no sé, no tengo capacidad. Viendo de esa manera, desde esa óptica, Dios nos quiere enseñar, yo te sustento, yo te ayudo, yo soy el que te proveo las cosas. Es necesario darnos cuenta que nosotros no tenemos ninguna capacidad. Entonces, mirando aquí en Ezequiel capítulo 8, vamos a mirar el versículo 5, vamos a mirar. Ezequiel capítulo 8, versículo 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Entonces, cuando vimos Ezequiel capítulo 8, y creo que también vimos Ezequiel capítulo 6, estábamos explicando de que el pueblo de Israel eh, tenía la ley, ¿no? Pero ellos se apartaron. Aquí lo que podemos ver es que ellos tienen ídolos, ¿no? Si seguimos leyendo, dice el versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que en la casa de Israel que hace aquí para alejarme de mi santuario. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces, si miramos en el versículo 5, se está refiriendo que, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, digamos, está la puerta, ¿no? Está la puerta, pero estos versículos que están diciendo que ellos están mirando hacia la imagen de celo, ¿no? Que dice que aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, está la puerta y antes de la puerta está el altar o está la imagen. Entonces, ¿ellos qué hicieron? En vez de poner su mirada en lo que es el altar, las puertas, el templo, pusieron su mirada en la imagen. Entonces, ¿a qué le dieron la espalda? A la imagen, le dieron la espalda al templo, al santuario. Entonces, ¿dónde están poniendo su mirada? En el versículo 3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro, que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo que que le provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como en la visión que yo había visto en el campo. Entonces, si ustedes miran Ezequiel capítulo 1, se menciona esa visión que era, que habían como 4 ángeles que tenían, o si no sé si eran 4 ángeles, pero se veía en la visión que tenía 4 rostros, ¿no? El león, el águila, el cordero, el hombre, y que más adelante dice que había como una superficie, una plataforma de vidrio, si mal no me equivoco. Entonces se habla de esa profecía, lo que está hablando Ezequiel. Pero bueno, esto lo hubiéramos mirado en otro tiempo. Pero bueno, dice, he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel como el varón, como la visión que yo había visto en el campo.
Habíamos dejado hasta el versículo 6, ¿no? Versículo 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí una pared, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabe en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entonces vamos a mirar Deuteronomio capítulo 4. Bueno, para no perder, vamos a dejarlo ahí en Ezequiel capítulo 8. Vamos a ir Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Es el último libro de el Pentateuco. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 4. Si se dan cuenta que no tengo ningún guión, ¿no? Solamente comparto. La palabra está ahí, pero no es algo que me están diciendo, comparta esto. Si me hago entender. Bueno, Deuteronomio capítulo 4, el versículo 15, vamos a mirar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y no hagáis para vosotros escultura, imagen, figura de alguna, fije de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hasta el versículo 19 hemos leído. Entonces, Dios dio la ley en que no se haga ninguna imagen, no se haga ningún ídolo. Pero viendo lo que aparece en Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 7, 6, lo que hemos visto en los videos, ¿no? Ellos que tenían ídolos, tenían dioses, tenían sus dioses y sus ídolos. En un video, en un video, en un video explicamos qué es tener un ídolo, ¿cierto? Vayan a ver ese video, está en el canal, ¿no? ¿Qué es tener un ídolo, un dios? Que es muy diferente a lo que hemos pensado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Guarda pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis en el día que Jehová os habló a vosotros en medio del fuego. Entonces, claro, cuando Dios entregó la ley, ellos, ¿qué hacían? Cuando bajó Moisés, ¿sí? Bajó Moisés con las tablas de la ley, ¿qué pasó? Aarón se quedó. Pero el pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Reunamos todas los tesoros, el oro, la plata y vamos a fundirlo, el oro, y vamos a crear una imagen. Porque ¿qué pensaban? Que Moisés se va a quedar y que se va a demorar. Entonces, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, él vio que el pueblo se desenfrenó y rompió las tablas. Porque con tan solo un mandamiento ya incumplieron todos los demás. Imagínense, con un solo mandamiento que el ser humano incumpla o falle, ya el resto los ha incumplido. Eso lo vimos en el en vivo pasado. Entonces, vamos a mirar Ezequiel, donde estábamos mirando, Ezequiel capítulo 8, el versículo 10 al 12. Vamos a mirar. Ezequiel capítulo 8, versículo del 10 al 12 dice: Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces nosotros, ¿qué vimos en Deuteronomio capítulo 4? Que ustedes no se hagan ninguna imagen porque Dios no reveló, no les mostró nada para que no se inclinen ante eso, no los adoren. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Están en el templo de Dios, donde se supone que se tiene que orar, se tiene que ir a adorar a Dios. ¿Qué están poniendo? Están poniendo un Dios diferente que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Esaú, el Dios de Moisés, el Dios de la Biblia. Están poniendo otro Dios. Entonces, ¿qué dice?
He aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a mirar el versículo 11. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Entonces, aquí dice, los varones o los ancianos, ¿no? Dice, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Cuando se dice de los ancianos, es como, sí, los líderes de esa congregación o del templo, son los líderes de la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, si se supone que están con su incensario, ¿a qué le están prendiendo incienso? ¿Al Dios de la Biblia o le están prendiendo incienso a otro Dios? Vamos a mirar el versículo 12. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen, porque dicen ellos, no nos verá Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Sabemos que Jehová no ese es el nombre de Jehová, sino es otro nombre, ¿no? Entonces muchas personas dicen, pero es que el nombre de Jehová no es ese, es otro. Jesús en ningún momento dijo Jehová, sino dijo Padre. Eso se entiende, pero no es necesario que se alborote, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces dice que los ancianos de la casa de Israel hacían estas cosas en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas pintadas de imágenes. Para entender esto mejor, vamos a mirar versículo 14. Versículo 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. A Tamuz. Entonces, estas mujeres que dicen este versículo, ¿por quién se están lamentando? ¿Por quién están sufriendo? No están sufriendo o no están honrando a Dios, sino a otro. Versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. En vez de adorar a Dios, en vez de poner su mirada en Dios, pone su mirada en ídolos, en sus dioses. Entonces, en vez de convertir el templo de Dios en lo que es, lo ponen para otro Dios. Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar. Es el primer libro de la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1. Tengo que agilizar un poco para que la predicación sea más cortita, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, viendo esta palabra de acá, viendo esta santa palabra de acá, Dios creó todo. Dios es nuestro creador, creó todo el mundo, creó la tierra. Sabemos a qué se refiere con tierra, ¿verdad? Entonces, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, había algo que en la tierra gobernaba. ¿Gobernaba qué? Las tinieblas. Pero la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada, vacía, en tinieblas. Tienen estas tres cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que estaba las tinieblas, ¿no? Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, estando en las tinieblas, estando bajo la potestad de las tinieblas, el Espíritu de Dios, ¿qué decía la palabra? Que se movía sobre la faz de las aguas. No puede tener contacto directo con la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se queda sobre las aguas. Entonces, para que esas tinieblas se vayan, es necesario retirar las tinieblas y que llegue la luz, o que el Espíritu de Dios llegue a la tierra, que llegue la luz. Entonces, en Ezequiel capítulo 8 que estábamos mirando, en Ezequiel capítulo 8, el versículo 12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Hacen en tinieblas? Y mirando el
mirando el versículo 6, dice que los de Israel hacen estas abominaciones para alejar a Dios de su templo. Entonces aquí se menciona sobre que ellos hacían esto en tinieblas en el versículo 12, ¿no? Pero vamos a mirar Segunda de Corintios capítulo 2. Vamos a mirar. Uy, casi se me olvida. Casi se me olvida para que no se me pierda ahí. Vamos a mirar Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 vamos a mirar. Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, hermano, yo creo que se nota mucho de que no tengo capacidad de hablar, ¿no? Como que me trabo, ¿no? Al hablar así. Pero Dios me está ayudando, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, ¿qué dice Segunda de Corintios capítulo 2? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es imagen de Dios, la gloria de Dios. Entonces es importante que nosotros nos podamos dar cuenta exactamente la luz del Evangelio. Entonces estas personas, ¿por qué dice que en tinieblas? Porque en su corazón no ha resplandecido esa luz de Dios, la luz de Jesucristo. Por eso decía que estas abominaciones, decía que lo hacían en tinieblas. Vamos a mirar esa palabra, ese pedacito, ¿no? Dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Dios, no nos ve Jehová, no nos ve Dios. Pero Dios los ve, ¿sí o no? ¿Dios puede verlos? Sí los puede ver. Pero ¿por qué dicen que no los puede ver? Porque ellos están en tinieblas. Es algo que no les permite que la palabra de Dios llegue a sus corazones, no resplandezca la luz. Si nosotros estamos en una habitación a oscuras, bueno, este ejemplo lo vamos a poner más adelante. Vamos a mirar el mismo capítulo de Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a mirar el versículo 3. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí no está diciendo de que está hablando del sol o de la luna, no está hablando de esto, está hablando de otra cosa. Porque si mal no me equivoco, en el día cuarto es cuando se creó el sol y la luna. Pueden mirar Génesis capítulo 1 y pueden examinar cuándo fue que se creó, cuándo fue que se creó el sol y la luna, ¿no? Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Para poder entender esta palabra vamos a mirar Juan capítulo 1. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1. Toca apurarse, entonces Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5 vamos a mirar. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ahora sí voy a poner el ejemplo. Si ustedes estuvieran en un cuarto oscuro y prenden la luz, ¿cierto? Pues todas las tinieblas, toda la oscuridad se va. No puede prevalecer. Si hay luz, no puede haber oscuridad. Como lo dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra qué? Contra la luz. Entonces, aquella luz verdadera, dice un versículo, dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre y a toda mujer, ¿no? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Juan capítulo 2, el versículo 13, vamos a mirar. Sí, versículo 13, vamos a mirar.
Juan capítulo 2, versículo 13 hasta el 19. Vamos a mirar. Dice la palabra de Dios. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas de los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo. No se está refiriendo al templo de la casa, ¿no? Del templo de Dios, sino a él mismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Si están en el templo de Dios, entonces debe ser una casa seria, ¿cierto? Un templo serio, en donde debe ser el lugar donde las personas van a orar, donde van a estar en silencio, donde van a meditar, ¿no? Van a estar orando a Dios, ¿no? Pero ellos, ¿cómo convirtieron el templo de Dios? En mercadería, en comercio, ¿cierto? Que poniendo venta de animales, que cambistas, todo lo que vimos en el versículo de acá, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo un azote de cuerda, ¿no? Entonces, en vez de enfocarse en Dios, se enfocaban en otro Dios, se enfocaban en sus ventas. Si querían vender, si querían hacer todas estas cosas, hay otro lugar para hacer eso. Pero en el templo de Dios no se hace eso, no hagan eso. Entonces, claro, practicando esto durante unos meses, practicando esto durante un tiempo, el bullicio es demasiado. Los animales haciendo sus necesidades, el olor huele muy feo, huele muy feo. Entonces, siendo un lugar para orar y estar en silencio, un lugar que se debe respetar, no es un lugar donde debe haber bulla, sino un lugar donde debe ser intimidad con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo que sacar todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a volver a Ezequiel capítulo 8, vamos a mirar el versículo 12 y el versículo 6. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado la tierra. Entonces, si nosotros miramos el principio de los versículos, en el versículo 3 y versículo 2 de Ezequiel capítulo 8, claro, el profeta Ezequiel, él estaba ¿en dónde? Prisionero en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué dice? Que fue llevado como si fuera arrebatado y vio en visión lo que pasó en Israel. Él estaba aquí en prisionero, digamos, ¿cierto? Prisionero en Babilonia, pero Israel, Jerusalén, está acá. Entonces él tenía que mirar qué es lo que están haciendo ellos, cuáles son las maldades que ellos están cometiendo por haberse apartado de Dios, haberse alejado de Dios. Es importante darse cuenta que nosotros en nuestra vida de creencia necesitamos la guía de la iglesia, la guía del siervo de Dios. Hay una historia bueno, ya ni me acuerdo, pero creo que lo hicimos en un video anterior, donde, bueno, vayan a ver ese video. Había un siervo de Dios y él tenía pues a su consiervo, a su discípulo. Entonces, ¿qué decía la palabra? Que él vivía rectamente en los caminos de Dios, engendró hijos de hijas y tuvo 2 mujeres, o tuvo 2 mujeres y vivió recto y temeroso de Dios. Pero cuando él murió, volvió a pervertir las imágenes, volvió a sus ídolos, volvió a sus antiguas prácticas y se le presentó en visión, es que no me acuerdo cómo era la palabra,
Y básicamente no sé si fue Dios o un profeta que se le presentó así como si fuera un fantasma y lo exhortó. Y lo exhortó. Entonces diciéndole, oiga, como diciéndole, oiga, ¿usted qué está haciendo? Cuando yo estaba vivo, usted caminaba recto con Dios, pero cuando yo me morí, ¿otra vez volvió usted a su camino pervertido? ¿Otra vez se volvió a su camino malo? Pero bueno, esto lo hemos mirado, lo vamos a mirar más adelante. Vamos a mirar el versículo 6 dice, Ezequiel capítulo 8, versículo 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que en la casa de Israel hacen aquí para alejarte de mí, para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces, si los de Israel siguen haciendo esto, si los de Israel siguen haciendo esto, entonces ¿qué va a pasar? Si miramos los capítulos más adelante de Ezequiel, va a haber un punto en donde Dios ya se apartó del templo, ya se fue. Entonces, es porque como ellos estaban en tinieblas, en ellos no resplandía la luz de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a mirar Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque ellos están cometiendo una gran maldad, ¿cierto? Hemos dicho, para volver a repetir, ¿no? Se han apartado de Dios, se han apartado de la palabra, se han apartado de los mandamientos de Dios. Entonces han votado o desechado la palabra de Dios, básicamente. Lo mismo que decir mandamientos es decir la palabra de Dios, ¿no? Cuando la Biblia habla de mandamientos, el que guarda mis mandamientos, que mis mandamientos, pues sabemos que es la palabra de Dios. Pero si nuestra óptica, nuestro punto de vista es la ley, pues vamos a pensar que es la ley, los 10 mandamientos. Pero es por ver de esa manera, esa óptica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la maldad de ellos? Haberse apartado de Dios, ¿no? Si nosotros siendo salvos, siendo justos, hacemos caso a nuestros pensamientos, a nuestro punto de vista, a lo que diga nuestro corazón, nos estamos nos estamos comportando igual que una persona que no cree en Dios, que no tiene nada que ver con la fe. Entonces es importante que en nuestra vida de creencia nos estemos negando a nosotros mismos. Si ellos, el pueblo de Israel, tuvieran esta convicción, ellos dirían, no, la ley dice así y nosotros no vamos a ser ídolos, nosotros no vamos a ser dioses, nosotros tenemos que respetar a Dios. Pero no sucedió así, no sucedió así. Entonces, ¿cuál fue la maldad de ellos y cuál es la maldad de nosotros también? Jeremías capítulo 2, versículo Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué dice? Me dejaron a mí, me dejaron a mí. Entonces, ¿qué dice el último versículo de Ezequiel capítulo 8? Que Dios no los perdonará, así aunque ellos clamen, pero Dios no los va a oír. Porque ellos, ¿qué hicieron primero? Abandonaron a Dios, dejaron su palabra. De esa misma manera, si mira, bueno, aquí les puse el ejemplo de un siervo de Dios y alguien que caminaba rectamente con él, pero porque él se murió, entonces él volvió a su camino malo, pervertido, como si no tuviera siervo de Dios en su corazón. Pero eso lo vimos en el video anterior, vayan a verlo. Ahora, me pusieron un gran ejemplo. Saúl estaba con Samuel, ¿no? Samuel lo puso por rey. Entonces Dios hizo de esa manera, también Dios lo puso por rey. Entonces cuando Saúl le dio la orden, o Samuel le dio la orden, Dios le dio la orden al rey Saúl, a Saúl, de que vaya y mate todo lo de Amalek, el rey de Amalek, que es un rey que simboliza a Satanás, el pecado, simbológicamente, ¿no? Amalek. ¿El que hizo? Como que utilizando su punto de vista como perdonó algunas cosas y al resto lo exterminó, lo mató. Pero algunas cosas la perdonó. Pero Dios, ¿qué le dijo? Mata todo lo que tiene Amalek. Los niños, los bebés, las casas, los ancianos, las mulas, incluso animales limpios que tienen pezuña hendida y que rumian, incluso ellos también tienen que ser exterminados. Pero cuando Samuel tenía que ser exhortado, es que no alcanzo a leer, no alcanzo a leer desde la distancia. Entonces Samuel lo tuvo que exhortar, ¿no?
Bueno, Dios lo tuvo que exhortar y Samuel vino a él. Entonces Samuel, después de unos versículos más adelante, él se entristeció, se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios ya lo desechó, porque no escuchó la palabra de Dios, no la recibió realmente. Fue de una forma selectiva. Ah, esto sí, esto no. Por eso es necesario que recibamos la palabra de Dios en su totalidad, ¿cierto? En su totalidad, no de a pedacitos, ¿no? Entonces, en esta palabra de Dios que dice, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ellos, ¿en qué están buscando? A otro Dios, ¿no? No al Dios de la Biblia. Miramos que nuestro Señor Jesucristo es la luz, ¿no? Si la luz, nosotros estando en tinieblas, estábamos desordenados y vacíos, como dice Génesis, hay una potestad que es las tinieblas, ¿no? Esa potestad, sabemos quién es, de las tinieblas, Satanás. Si la tierra pudiera librarse de ser desordenado, vacío y en tinieblas, tendría que la tierra, o tendríamos que nosotros, que la tierra ser superior que las tinieblas, ser un poder superior. Pero no es así. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, que cubría toda la tierra básicamente. Entonces, si las tinieblas cubrían toda la tierra no tiene ninguna forma de dejar de ser desordenado, vacío y en tinieblas. Tiene que haber un poder mayor. Por eso dice, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién es mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Dios es mayor que Satanás, que las tinieblas. Entonces, para nosotros dejar de estar en esa condición de Génesis capítulo 1, versículo 2, es necesario que en nosotros resplandezca la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Vamos a mirar por eso Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar Colosenses. Uy, me pasé. Vamos a mirar Colosenses. Me falta aprenderme el Nuevo Testamento, los libros, para que no se me olvide como dónde debo buscar. Vamos a mirar Colosenses, está después de Filipenses. Filipenses, Colosenses, capítulo 1, aquí está. Colosenses, capítulo 1, el versículo 13 y 14, vamos a mirar. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14, para terminar, vamos a mirar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Así dice la palabra, ¿no? En quien nosotros tenemos gracias, en quien tenemos perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Cuando vimos en Ezequiel capítulo 8, el versículo 6, versículo 16. Sí, versículo 6, perdón. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 dice que esto hacían ellos y están haciendo que eso aparte a Dios de su templo. Entonces, viendo los capítulos más adelante, dice que de Ezequiel, ¿no? Capítulos más adelante de Ezequiel, vemos que ya Dios se apartó del templo. Entonces, si Dios se aparta del templo, ya queda bajo la potestad y el poder de Satanás, del enemigo. Entonces, si nosotros somos del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, es necesario que nosotros recibamos la salvación, el Espíritu de Dios, creamos por fe la obra del Evangelio. Y así, de esa manera, Dios vive en nosotros, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y vimos que la luz es nuestro Señor Jesucristo. La luz es Cristo. Entonces, si la luz está en nosotros, las tinieblas no pueden prevalecer, no pueden dominar. Y todo lo conecta, toda la palabra lo conecta. Increíblemente, maravillosamente, todo lo que hemos considerado el día de hoy se ha conectado a la perfección. No es algo que nos están enseñando, no es algo que alguna doctrina nos está imponiendo, no. Está en la Biblia. Si quieren decir que nosotros estamos equivocados, dígale equivocado a la Biblia, pero a nosotros no, porque nosotros no somos nada.
Entonces, si nosotros estamos equivocados, dígale eso, pero a la Biblia, a Dios, a mí no. Entonces, espero que consideren esta palabra el día de hoy. Entonces, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Si faltó algo por explicar o algo por decir, no se preocupen, que este tema lo vamos a seguir viendo en otro próximo video, con otro próximo tema, con otros versículos, con otra santa palabra, ¿no? Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque, Dios, verdaderamente tú nos has dejado ver nuestra maldad, darnos cuenta cuántas abominaciones hacíamos nosotros realmente. Pero si en nuestro corazón había tinieblas, seguiríamos viviendo una vida aparentemente sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, pero gracias a ti, a tu misericordia, la luz de tu palabra, la luz del Evangelio ha resplandecido verdaderamente en nuestro corazón, y nada nos puede separar de tu amor, Padre amado. Dios Santo, tu amor, nada nos puede separar. Nada nos puede separar de Cristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a los ministros, a los siervos, bendice a este gran evangelio, Padre amado. Permítele a los hermanos, a las hermanas, vivir por y para el evangelio, Padre amado. Que puedan desechar su propio pensamiento y que puedan vivir conforme a la guía de la iglesia, conforme al siervo de Dios, y que por favor, que este evangelio llegue al último rincón del planeta Tierra, que llegue a lo último y que muchas personas más, cada vez más personas conozcan este evangelio, Padre amado, de que Jesús murió por todos nuestros pecados, nos lavó, nos limpió. Quien Dios verdaderamente nos puede salvar es por su Hijo Jesucristo nos salvó. No por nosotros mismos, sino por Jesucristo. Padre, te damos gracias. Permíteles a las personas que puedan entender esta palabra y ponemos en tus manos esta predicación, este video. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amigos, hermanos invitados, por haberme acompañado en la predicación del día de hoy. Amigos invitados y amigos y hermanos, y a los que me han acompañado en la oración, es importante que lo que estamos haciendo ahorita es congregarnos. Si alguien no se puede congregar a la iglesia, si alguien no se puede conectar con la iglesia, pues estamos nosotros acá. Algo que hemos descubierto o que he escuchado, que claro, nosotros estábamos acostumbrados a predicar el evangelio presencialmente porque es mejor, ¿cierto? Bueno, ya no me acuerdo, porque se recibía la salvación o se conectan mejor los corazones. Pero algo que hemos descubierto en pandemia, y es que las personas reciben la salvación por un video cortito, o por un video aproximadamente de 30 minutos, por un solo video la gente recibe la salvación, por escuchar, por oír con fe, responder con fe, escuchando, oyendo la palabra de Dios, o sea, escuchando y poniendo en práctica, así se debería decir, ¿no? Entonces, compartan este evangelio, compartan estos videos, y nada, y ya, entonces nos veremos el sábado. Nos veremos el sábado. Recuerden que el día de mañana no comparto porque es mi descanso, ¿no? Porque tengo que el día siguiente, que es el sábado, ir a estudiar, ¿no? Entonces nos veremos el día sábado y domingo, pero va a compartir un hermano y ya saben quién es. Entonces espero que no se pierdan esa santa palabra que va a estar, Dios preparó ya el día sábado y el día domingo. Entonces, chao, chao.